Muy buenos días, compañeros universitarios, profesores, alumnos, personal directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Asistimos a un evento más que organiza la área de posgrado, de investigación y posgrado de nuestra facultad, y lo hacemos con una conferencia impartida por un distinguido catedrático, del cual se darán pormenores en la presentación del mismo por parte del moderador. El día de hoy somos anfitriones de una personalidad académica que nos distingue mucho con su presencia en nuestra facultad. Y por supuesto le damos la bienvenida, que estamos muy contentos con su presencia con nosotros, doctor Philip Schmitter. Y para efecto de presidir y presentar, moderar la presente conferencia, le damos también la bienvenida y agradecemos su disposición para fungir como tal al maestro, al doctor Rigoberto Campo Alcántara. El doctor Rigoberto ahora actualmente se desempeña como miembro del Consejo Estatal Electoral, como consejero del Consejo Estatal Electoral, y por lo tanto materia de gran interés para ellos. Por lo tanto, lo único que hago es ceder el uso de la voz a Rigoberto, al doctor Rigoberto, para efecto de que haga la presentación, de que dé a conocer el currículum del doctor y por lo tanto modere la presente conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, sí, muchas gracias, doctor Gerardo. Buenos días. El día de hoy va a disertar sobre la calidad de la democracia en América Latina uno de los principales politólogos del siglo XX, el doctor Philip Schmitter. Philip Schmitter, junto con un grupo de científicos de la ciencia política, desarrollaron a mediados de la década de los 80 y 90 quizás la obra más importante que se ha escrito sobre democratización en el orbe mundial. Son 4 volúmenes que resumen la transición del autoritarismo a la democracia después de la Segunda Guerra Mundial. Este texto es lectura obligada de todos los estudiantes que tengan que ver con la ciencia política. Por otro lado, el doctor Philip Schmitter desarrolla una teoría sobre la intermediación de intereses que se llama teoría del corporativismo, donde da una explicación a lo que estaba transcurriendo con la caída del muro de Berlín. Hay quienes, como Fukuyama, piensan que se acabaron las ideologías. El profesor Schmitter dice: siguen los intereses mezclándose, y tiene una amplia obra al respecto de la intermediación de intereses. Una tercera área de especialización del profesor Schmitter ha sido el estudio de la globalización a través de las unificaciones tanto en Norteamérica como en Europa, y su interés por la forma en la que toda la comunidad económica europea transita a la Unión Europea desde el punto de vista político, económico y de integración de las sociedades civiles. Yo resumiría en estos 3 grandes campos la obra académica del profesor Schmitter, que fue profesor de la Universidad de Stanford, de la Universidad de Chicago. Actualmente es profesor del Instituto Europeo Universitario Europeo con sede en Florencia. Nos acompaña el día de hoy para dictar esta conferencia en el marco del doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Profesor. Bueno, gracias Rigoberto, gracias a usted. Buen día. Yo voy a intentar hacer mi conferencia en castellano, pero no será fácil, porque en
lugar, sono muy cansado del viaje en Italia. En segundo lugar, como hace 12 años que vivo en Italia, estoy mucho más acostumbrado a hablar italiano que castellano. Entonces va a haber algunas palabras italianas y tal vez otros. También tengo que ponerlo più vicino alla... Grazie. Ok. Yo creo que ustedes saben que desde los años 80, cuando Guillermo O'Donnell y yo y algunos otros empezaron a pensar de este problema de la democratización, que en primer lugar nuestro interés se focalizó sobre la transición. La idea muy simple de nuestros libros que escribimos en el conducto era que la transición es un periodo muy especial en la vida política de un país. Entonces hay que inventar una nueva ciencia política, como decía Machiavelli, para entender momentos donde no hay reglas, donde las instituciones están cambiando y los actores están inventando y probando diversos arreglos y convirtiéndolos en leyes o instituciones plurales. Pero por razones que francamente me resultan difícil a explicar, este periodo se pasó con mucho más éxito que nosotros pensamos. Cuando empezamos en los años 80, nosotros imaginábamos, en América Latina, que más o menos 1 en cada 3 tentativas de transición habrá éxito. Que normalmente 2 en cada 3 fallecieron, al menos del 1900 a 1980. Entonces estábamos preocupados por la probable fallecimiento de esa experiencia. Felizmente se equivocamos. A nuestra gran sorpresa, cada uno de estos países, con algunos momentos muy delicados y algunos casos problemáticos de tipo Honduras, Paraguay, etc., pero los países de América Latina pasaron, porque el libro se llamaba Transición desde regímenes autoritarios, no hacia democracia, porque se podía imaginar otra posible salida. De ello nosotros estábamos muy preocupados por las otras salidas. Entonces, hoy día, en América Latina, es una zona democrática. No solo que hay constituciones, modelos, incluso constituciones con más derechos y más contenido formal, al menos que muchas constituciones europeas o del alto mundo, de otras regiones. No son, por lo menos en lo inmediato, amenazados por su retorno a la autocracia. Entonces pasamos de este interés en la transición a un interés en el consolidamiento de la democracia. Transitology y consolidology eran los dos subdisciplinas de la democratización. Hoy día, el gran tema entre nosotros es la cualidad de la democracia. Precisamente porque los otros dos, calidad, ¿qué cualidad? Pero calidad de la democracia. Porque obviamente pasaron este periodo difícil han trovato, hanno encontrato reglas de juego con el cual se pueden competir, cooperar para formar gobiernos y hasta hacer
alternancias en el poder. Esto es algo miraculoso cuando se ve el periodo histórico del siglo XX. Allora il problema è qué quiere decir cualidad de la democracia, cómo lo definamos. En segundo lugar, cómo se puede mesurar, se dice medir este fenómeno, esta variable. Hay una literatura hecha por latinoamericanos y latinoamericanistas que pretende que las democracias latinoamericanas son muy inferiores, de muy mala calidad. Han inventado una serie, ¿dónde está? Yo tengo una lista aquí. No sé dónde está. Tengo una lista de cualidades: semi-democracy, ersatzdemocracy, electro-democracy, una lista. Cada uno tenta de inventar un adjetivo que mete más en discusión o en diminución la cualidad de la democracia en un país o en toda América Latina. Cuando formalmente, allí están. No solo que tengan las instituciones y reglas de juego constitucionales absolutamente equivalentes a otros países donde la democracia es muy más estable y instalada, pero también tiene una serie de nuevas instituciones. Por ejemplo, él trabaja por uno de estos. No hay países de Europa, por ejemplo, que tienen comisiones electorales, y sobre todo no una comisión electoral como la mexicana, que es algo fuera de... Entonces, en el approach clásico de la democracia, el aspecto más observado o más crítico era la vertical accountability. La rendición de cuentas vertical. Vertical. Lo que se inventó son nuevos mecanismos de horizontal accountability al interno de lo Estado, tipo comisiones electorales, comisiones anticorrupción. No tengo aquí una lista, pero no trovo niente en mis documentos. Entonces, se puede decir que en este caso no solo se ha consolidado el aspecto vertical, pero se ha consolidado ante nuevas instituciones, incluso algunas bastante originales, de accountability horizontal. ¿Okay? Allora, ¿por qué? Yo creo que hay un secreto que se debe empezar con este secreto para entender por qué esta democratización tuvo tanto éxito. ¿Por qué? La democratización en América Latina, y no solo en América Latina, era y todavía ha sido mucho menos consecuencial. Mucho menos impacto social. No ha tenido impacto social. Tenido un impacto social mucho menos peligroso, si puedo decir, para las clases privilegiadas que apoyaban la autocracia anterior. Entonces, los que históricamente se oponían a la democracia, o los que llamaban a los militares para derrubar a los Estados Unidos, para derrubar gobiernos amenazantes, impararon,
Aprendieron. Aprendieron, oh my God, aprendieron que la democracia no es tan amenazosa, si se puede decir. Para mí es muy interesante porque yo empecé este business con la transición más tumultuosa y consecuencial de todas. Era la famosa revolución del 25 de abril en Portugal. Yo empecé, yo estaba estudiando Portugal. Otras razones, absolutamente, yo no tenía ninguna idea que este país, que era realmente aburrido, por Antaño que practicaba una dictadura absolutamente no interesante. Todavía, de un giorno al otro, no solo que tuvo una revolución, pero una vera revolución. Nacionalización de los bancos, de las compañías de aseguración, distribución de tierras a los que laboraban. Era una revolución social, económica, cultural y política. Entonces, Portugal tuvo el tipo de proceso de democratización que todos los conservadores were afraid of. Sí. Bueno, hoy día en Portugal tiene una distribución de riqueza peor que otros países de América Latina. Todas estas nacionalizaciones se rehicieron, se privatizaron, etc. En Portugal es un país absolutamente boring y normal en el contexto europeo. Pero en este momento tuvimos mucho interés en participar y ver, pero era la gran excepción. Todos los otros, salvo obviamente los casos de los países comunistas, pero esto es una cosa aparte, tuvieron transiciones sin esta tumultuosa revolución en la estructura de propiedad, naturaleza del capitalismo. Pero, ripeto, la razón fundamental per el éxito y que pone la base para hablar de la calidad de la democracia es el hecho que se democratizaron sin cambiar otros aspectos de la estructura social, de la propiedad cultural, aspectos culturales, etc. Los conservadores o aquellos que apoyaban las autocracias han emprendido que podían competir y aunque volver al poder en una votación de poder sin ser desplazados. Porque dentro de todo eso es un otro fenómeno que no se habla tanto. ¿Cómo funciona una democracia efectiva? Yo creo que funciona a base de dos principios que no se pronuncian, que no se admiten. El primero es lo que se llama en inglés contingent consent. Un consenso de contención. Contingencia, ¿no? Se dice contingent. Quiere decir que en una democracia liberal se puede perder las elecciones, se puede perder un momento dado de una votación para una política dada, etc. Entonces es un sistema donde es posible perder y no perder completamente y haber recursos para competir una otra vez. Okay. El otro es el limited uncertainty, incertidumbre ilimitada. Entonces, si sabe, los dos van conjuntos, si sabe que aquellos que dicen que
win, vincen en italiano, ganan las elecciones, serán limitados en las políticas que pueden hacer, sobre todo con respecto a los recursos, etcétera, de los oponentes. Entonces, contingent consent and limited uncertainty son dos principios que están a la base de todas las democracias. Y si la gente y sobre todo los políticos creen en esto, se puede ahora pasar a la segunda etapa, cioè de crear las reglas del juego para competir y cooperar en el gobierno de una política, sistema político. Allora, empezamos. Todas las democracias, yo los llaman, no los llamo democracias, yo los llamo real existing democracia. Democracia realmente existe. Sí, como se decía en el pasado, el socialismo real existing socialism no tenía poca cosa que hacer con socialismo, pero era real existing. Y democracia tiene muy poca que hacer con los textos cívicos o los textos clásicos. De hecho, la democracia es siempre un compromiso. Hoy día es sobre todo un compromiso con el capitalismo. En el pasado era un compromiso con el monarquismo, liberalismo, otras ideologías y instituciones. Entonces, todas las real existing democracias son defectivas. Hay que empezar. La cualidad de democracia es siempre defectiva, es siempre menos que la gente quiere o espera de las democracias. Defectuosas. Sí, defectuosas. Defectuosas. En italiano no es así, pero ok. Segundo punto. Los criterios para evaluar la cualidad de la democracia cambian, han cambiado históricamente. Entonces, a un cierto momento, no era nada defectuosa, no dejar a las mujeres a votar. Era considerado absurdo. Absurdo fino al siglo XX, ¿ya? Nueva Zelanda, creo, el primero en 1890, pero entonces una democracia no era defectuosa porque las mujeres no eran ciudadanas. No, era un papel que era inscrito a los. Obviamente hoy día será difícil imaginar una democracia real existing donde las mujeres no tienen igualdad de voto, de participación, etcétera, etcétera, la cosa pública. Pero cambia. Cuando yo estoy trabajando con varios grupos en Europa, hay un proceso que empezó en Inglaterra y hoy día se hace casi todos los países europeos, que se llama la democracy, democracy audit, Contraloría audit. Sí, Contraloría democrática. Yo estoy muy crítico de eso, pero me interesa mucho participar en este grupo, porque de hecho, ¿qué han hecho? ¿Cuáles son las cualidades de la democracia? Es muy simple. Si guarda a la Suecia o a la Norvegia, ecco, la democracia real existing più excelente, más grande cualidad, entonces la cualidad de la democracia en Europa equivale a la semejanza de este país con la Suecia. Yo estoy exagerando un poco, pero hay un bias social democrático, si puede decir. Entonces, igualdad social, mujeres que han una
participación, no solo en política, pero también en empresas, etcétera, igual a los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la Escandinavia, se puede decir. Y como la Escandinavia es admirada por mucha gente, sobre todo socialdemócratas, y diré que la mayor parte de mis amigos europeos son socialdemócratas, entonces se entiende. Pero el problema es que, por ejemplo, imagina esto aplicado al Brasil o al México. Yo viví en Suecia por poco tiempo. Francamente, me gustaría mucho más vivir en Brasil que en Suecia. Yo no creo que los brasileños, no puedo decir por los mexicanos, los brasileños mejor que los mexicanos, pero no creo que quieran ser suecos. De hecho, admiten mucho más diferenciación entre varios grupos, etcétera, que haya un sueco. Entonces, el problema primo, allora, es de imponer la misma escala de valores que es ya, digamos, ligado a la izquierda europea a todos los países del mundo. Allora, el hecho que Honduras no ha la stessa cualidad de la democracia que la República Checa no me sorprende. No sé si los hondureños quieren imitar los checos. Entonces hay que relativizar. Esto es el tema central de mi artículo, lo voy a distribuir porque es demasiado largo para explicarlo acá. El tema principal es una evaluación realística de la cualidad de democracia tiene que ser relativa a las expectativas de un determinado sistema político, un país, cultura, y también relativo a las capacidades materiales para producir. El hecho que la Suecia o otros países del norte de Europa tienen una capacidad de competición de Producto Nacional, etc., que deja un margen de redistribución mucho más grande que incluso la Europa del Sur, pero sobre todo América Latina, me parece obvio, no se puede imaginar aplicar estas políticas en un contexto de desarrollo económico, posición competitiva del sistema internacional, sistema productivo, etcétera, etcétera, mucho inferior a la Suecia o a la Europa en general. Entonces, lo que hay para evaluar son dos cosas. Primero, criterios que no son específicamente, que no imponen una especie de universalidad de valores a todos. Entonces, en todas las democracias sí debe valer la stessa cosa. No, me sembra absolutamente al contrario. La democracia es un proceso de averiguar y controlar y hacer valores diversos y no necesariamente los mismos. Y poi, segundo, que sí debe tener en cuenta la capacidad material, sobre todo porque estas son siempre democracias inseridas en un sistema capitalista, hay un sistema capitalista que es todavía más constringente, constraining. ¿Okay? Allora, ho trattato di specificare. Prima cosa allora es empezar con criterios que non son substantivos, cioè no se debe, por ejemplo, afirmar que todas las democracias deben producir
más igualdad social, incluso más igualdad entre hombres y mujeres. Pueden ser valores culturales y otros que impiden eso. Se debe reconocer, la democracia debe ser una expresión de la preferencia. Obviamente es un proceso de reexaminación de estas preferencias que pueden cambiar, pero a un momento dado hay que reconocer esto. Y pues la otra problema que he encontrado, sobre todo en América Latina, es que cuando se habla de la calidad de la democracia, no solo que se imponen condiciones universalistas para mesurar las cualidades, pero se imagina que deben ser producidos, sino inmediatamente, al menos muy, digamos, cerca de la creación de la democracia. Las democracias establecidas tuvieron 50, 60 años de cambiar realmente la distribución directa. Por ejemplo, la distribución de valores entre hombres y mujeres ancora más tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta el time horizon. Si hace la democracia tiene su tiempo, tiene sus procesos. No se debe imaginar que 2 días después o 2 años después o 20 años después va a inmediatamente producir estos valores si hay una evidencia que los ciudadanos lo quieren. Dos problemas, trampas. He hablado de la relatividad en términos de capacidad material para practicar la democracia. Porque que no sabemos exactamente qué es la base material. Hay una teoría muy difundida, legado a Seymour Martin Lipset, sociólogo americano, que el desarrollo económico está ligado a la democratización. Entonces, cada vez que se aumenta el producto per cápita, se debe al menos aumentar la probabilidad, no necesariamente inmediata, pero de la democracia. El problema es que esto no debe. Hay muchos casos de países bastante pobres. Tomamos Costa Rica en 1948, 1948, era un país bastante pobre, incluso más pobre que otro país en América. Entonces hay este problema que se puede impor o concebir el concepto de cualidad de democracia relativa a las capacidades de actuación, pero no se sabe bien cuáles son los elementos determinantes de esta cualidad, de esta capacidad. Pero, se ve que hay grandes márgenes de diferencia entre países, no solo en términos de desarrollo económico, religión. A un cierto momento, en Europa, se creía que solo países protestantes podían ser democráticos. Era el embarazante caso del Bélgico, pero si no, anche Bélgico solo después de 1830. Entonces todos imaginaban que el país católico podía imaginar que aquí en América Latina, esto era un tema de los latinoamericanistas de los años 50, 60, que las dictaduras en América Latina eran debidas a la cultura iberoamericana. Se puede decir que realmente no hay una cultura iberoamericana, pero es otra cosa. Pero hay una serie, hoy día, por ejemplo, yo estoy trabajando con algunos académicos en Egipto, que es un caso que me interesa.
este momento, porque es un país en una transición desastrosa, pero muy, muy apasionante. Obviamente, esa idea que los islamistas o los musulmanos no pueden apoyar o haber una democracia. No es verdad, pero no importa. Si uno cree esto, es una self-fulfilling prophecy. Una profecía autodeterminada. Era cuestión de... Entonces, nivel de desarrollo, religión, contenido étnico, mixto, etcétera, etcétera, son todos los factores que no sabemos. Por ejemplo, yo hice un estudio empírico cuando empezaron la democratización de Europa del Este para la comunidad de la Unión Europea sobre la probabilidad del éxito de la democracia en Europa del Este. Finalmente, el factor que explicó más el éxito en la democratización era un poco el nivel de desarrollo al comienzo del proceso, pero era la distancia de Bruselas. Porque la distancia de Bruselas era un indicador de la probabilidad de que este país vendrá a ser miembro de la Unión Europea. Un país que quería ser miembro de la Unión Europea sí comportaba de una manera mucho más democrática que los países que estaban en Ucrania o otros más lejos. Entonces yo intenté hacer esto con la distancia a Washington. No funciona. No funciona, pero sí la distancia a Bruselas a su efecto. Mientras más cerca de Washington, menos. Es negativo. Ok, otro problema que es difícil en este proceso de evaluación es la difusión. Los ciudadanos mexicanos de cualquier país de América Latina no tienen necesariamente en su mente solo las condiciones materiales y culturales internas. Tienen la capacidad de imaginar lo que es la democracia en otros países, incluso la Suecia. Probablemente hay brasileños que quieren ser suecos, porque han electo que no. Entonces, esto obviamente distorsiona si todos los brasileños no sabían nada de las prácticas, de las posibilidades, potencialidades de la democracia en otros países, y se evalúan únicamente la cualidad de democracia en términos de Brasil, en términos de México, será mucho más fácil, creo, evaluar. Si no, hay sustanciales proporciones, como Uruguay. Yo hice un estudio hace muchos años que demostraba que Uruguay era más europeo que la mitad de los miembros de la Unión Europea. Grecia es mucho menos europeo que Uruguay. Entonces, de todos los indicadores normales de Uruguay debe ser miembro de la Unión Europea, no Grecia, ¿ok? Ok. Bueno, hay varias, lo menciono solo porque pero hay varias hipótesis sobre lo que contribuye a la cualidad de la democracia. Uno que es muy difundido y muy problemático para América Latina es el parlamentarismo. Es el famoso argumento de Juan Lenz y otros, que los regímenes democráticos parlamentarios han una cualidad mejor que la democracia. Son más representativos,
hacen coaliciones más amplias para gobernar. Entonces, un sistema presidencial one past the post, solo mayoritario, es inferior en términos de cualidad de la democracia. Entonces, las democracias más en Europa que tienen mejor cualidad normalmente son no solo parlamentarios, pero parlamentarios con amplias coaliciones, no con coaliciones mínimas, pero grandes coaliciones. Entonces, presidencialismo ya. En segundo lugar, es la idea que el mejor sistema de partidos políticos es un sistema de dos partidos políticos. Esto es una, ¿cómo decir?, de los americanos, una belief, una creencia fundamental de los americanos que two-party systems son mejor para la democracia. Y es exactamente el contrario con el parlamentarismo, porque normalmente los sistemas parlamentarios no son de two-party, pero a veces se ve, por ejemplo, en España son coaliciones de muchos partidos que se componen en dos grupos. En tercer lugar, es no solo hipótesis, pero la política del Banco Mundial y otras instituciones internacionales, que la descentralización, sino la federalización, es o produce una mejor cualidad de la democracia. También es una creencia muy norteamericana, pero esta idea que es muy interesante que en América Latina cada país que se ha democratizado, no sé si cada, se ha a los pesos tiempo dado más poderes a los municipios o a los estados. Entonces, efectivamente, en América Latina hubo conjuntamente, se dice, con la democratización, una descentralización, desterritorialización, deconcentración de poderes políticos. Yo no conozco ninguna evidencia que esto ha producido o mejorado la cualidad de la democracia. Es una hipótesis, pero es una hipótesis muy importante porque es apoyado por el Banco Mundial y otros agencias poderosos etc. Yo creo que hay una cosa que realmente me da muy fastidio, se dice. Fastidio. Fatiga. Fastidio. Fastidio. Es italiano, fastidio. Porque no solo que hay en este momento este gran interés en la cualidad de la democracia y gran dificultad en definir realmente, yo creo que no científico se puede decir, relativo, realista, los criterios de la cualidad. Pero hay también yo lo llamo indexitis. Es la enfermedad de poner variables y construir un solo índice. Entonces, se puede decir, cualidad de democracia, Brasil, hacer un continuo de 0 a 100 o yo no sé qué. Con la idea que todos están con los mismos criterios y con los mismos pesos de valor. Lo que dice el profesor es que hay una enfermedad por poner en un mismo índice a todos los países y juzgarlos por medio de los mismos criterios. Por haber esto, por la cualidad de la democracia, aunque por la democracia, por la cualidad de la democracia. El problema de eso, yo conozco que un indicador esto no es un indicador de la cualidad de la democracia, pero es de la
globalizzazione, che tiene 13 differenti componenti. Allora, con questo si può imaginar che due paesi hanno esattamente il mismo score, il mismo numero, pero con cantidades exactamente igual opuestas. Entonces, juntar dados y decir esto es un índice, me sembra, no es una solución, al contrario, ofusca, confunde la naturaleza de la variable en sí misma. Hay otras suggestiones, pero solo voy a leer la conclusión. No, es demasiado. La qualità della democrazia dipende del funzionamento di meccanismi políticos y no necesariamente sociales, que predictably and systematically link citizens, predictible y sistemáticamente, ciudadanos representativos y rulers, gobernantes, para producir accountability. Entonces, detrás de eso es la idea que la vera cualidad de la democracia depende de la existencia de mecanismos de accountability. Y pues, si los mecanismos son buenos, la cualidad será buena porque la gente ha mayor probabilidad de haber un nivel de performance adecuado, relacionado con las propias preferencias de sus ciudadanos y no necesariamente con un indicador universalista sueca. Esto es la conclusión. Gracias.